buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con Lady Gómez. Ella es candidata de la Mesa de la Unidad Democrática en el circuito número 1 del estado Táchira, que son ¿cuántos municipios? 6 municipios. 6 municipios. Y en la segunda parte estaremos conversando con Daniel Aponte, que es candidato en el circuito 3 de Caracas por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya está en el estudio también, acompañado, por cierto, de mi compañera de estudio, Anaya Arismendi, que tuvimos los 5 años de la carrera de periodismo. Bueno, Lady, bienvenida por segunda vez que vienes a Vladimir a la Una. Segunda vez. Así es. ¿Cómo ha estado la campaña? ¿Has podido hacer tu campaña? ¿Cómo está la situación en estos municipios, que entiendo son municipios donde están suspendidas o restringidas las garantías constitucionales? Bueno, partiendo desde lo que es el desarrollo de los derechos políticos, cuando se arranca el estado de excepción después del 21 de agosto, existió mucha incertidumbre, mucha zozobra, la privativa o la restricción del derecho al libre tránsito generaba bastante incertidumbre en los ciudadanos y evidentemente que en ese momento existió una limitación al ejercicio de los derechos políticos. Ahora bien, el estado de excepción, más que venir a garantizar o a contrarrestar, que era la exposición de motivos que daba el gobierno para tener excepción en los 6 municipios de frontera, más que contrarrestar o garantizar la seguridad alimentaria y la seguridad ciudadana, sencillamente lo que ha venido a generar es que la economía informal que se maneja por las trochas siga acentuada, se tiene paralizada la economía formal que se maneja por las aduanas y sencillamente se ha deteriorado las condiciones y la calidad de vida de quienes estamos en frontera, sumado a la paralización de la industria y a lo que es la merma en un 75% de la actividad comercial propia de esta zona fronteriza del estado Táchira. Entonces, no se ha mejorado, no se ha desarrollado económicamente una garantía para que los que habitamos en frontera podamos decir que ahora tenemos comida, que ahora tenemos condiciones básicas de vida, sino por el contrario, ahora existe una economía informal más acentuada, que por cierto está a través de la custodia de algunos funcionarios de las Fuerzas Armadas, que son quienes deben cuidar las trochas que están en frontera, y que sorpresivamente no entendemos por qué el gobierno sigue insistiendo en mantener la economía formal que se maneja a través de las aduanas detenida. Tenemos información de que en la ciudad de Cúcuta existen grandes containers de alimentos, containers de medicinas, incluso medicinas para entidades públicas, y no entendemos la razón por qué el gobierno sigue encaprichado en mantener la frontera cerrada para que el intercambio fronterizo, que es a través de una economía formal, se desarrolle con fluidez, pero sí vemos las noticias colombianas donde la policía de Cúcuta ha venido incautando cualquier cantidad de toneladas de alimentos venezolanos que nosotros como ciudadanos presumimos que pasan por las trochas porque son las únicas vías de acceso que en este momento están fluidas. ¿Y esos alimentos los devuelven o se quedan allá en Cúcuta? La incautación de estos alimentos, que por cierto debo destacar que hace aproximadamente 3 semanas se incautaron 422 kilos de leche empacados con el eslogan de Pedeval, debo destacarlo porque fue parte de la noticia generada en el diario La Opinión. Sencillamente queda bajo la incautación, bajo el trámite o el procedimiento administrativo que manejan las aduanas colombianas, pero lo que nos perturba a nosotros como ciudadanos, Vladimir, es que el Estado venezolano invierte un gran porcentaje presupuestario para lo que es la logística del estado de excepción, que debería garantizar la seguridad alimentaria, y a través de los mismos entes que designa el Estado para garantizar esta seguridad alimentaria, se está escapando la soberanía alimentaria a través de las trochas, que en este momento está en manos de los funcionarios designados por las Fuerzas Armadas, que se dicen llamar revolucionarias, pero que verdaderamente no están garantizando las condiciones básicas de vida de quienes habitamos en los municipios fronterizos del Táchira. Ahora, desde el punto de vista de los derechos políticos, en cuanto que fue una de las preocupaciones elevadas por la Mesa de la Unidad Democrática ante la misión de UNASUR que va a encabezar o ya encabeza el expresidente Leonel Fernández, se hablaba de las zonas con restricción de garantías, ¿no? En el caso tuyo, ¿tú has podido hacer tu campaña sin inconveniente? ¿Has tenido algún inconveniente para realizar tu campaña? Bueno, en un principio, algunas semanas después de dictarse el estado de excepción, en el municipio Capacho Independencia, particularmente en la parroquia El Valle, tuvimos la presencia de algunos efectivos militares que nos sugirieron que nos retiráramos del espacio porque tenían ellos órdenes de generar alguna detención arbitraria con las actividades políticas que se presentaran para el momento. Luego de eso existió una contradicción bastante amplia,
visto que los candidatos de Nicolás Maduro, los candidatos que representan la desidia económica y social que vive Venezuela, empezaron a hacer una campaña anticipada, aupados por el gobernador del estado, y prácticamente ellos mismos fueron los que vulneraron todas las limitaciones que generaba, que vinculaba al estado de excepción. ¿Qué sucede actualmente? Actualmente la presidenta del CNE se contradice con lo que es el contenido del estado de excepción. Ella manifiesta que no existe ninguna limitación en el ejercicio de los derechos políticos. Desde el 13 de noviembre, que es donde está previsto el cronograma electoral, nosotros hemos venido realizando actividades de calle. Destacamos que en nuestras actividades de calle hemos tenido la presencia de funcionarios del SEBIN tomándonos fotos, quizás generando algún tipo de acción para amedrantar a los equipos políticos que están en la calle con nosotros, pero debo destacar también que el pueblo en este momento perdió el miedo, que el pueblo en este momento está decidido a cambiar las condiciones de vida que tenemos los venezolanos, y a razón de ello, ni el SEBIN ni ningún funcionario que el gobierno designe para amedrantar nuestro desarrollo político va a impedir el cambio contundente que vamos a tener el 6 de diciembre, no solo en el Táchira, en toda la geografía venezolana, que en este momento tiene un malestar colectivo. ¿Qué piensas hacer tú en la Asamblea Nacional por tu gente, por la gente que te elija en caso de que eso se concrete el 6 de diciembre? Bueno, en el caso nuestro, que vivimos con condiciones tan atípicas, que verdaderamente tenemos que decir que en el Táchira, la frontera, pareciera que fuera un espacio geográfico donde el gobierno se hubiese declarado enemigo de esa ciudadanía. Nosotros no podemos caer en la demagogia que hemos venido escuchando por personeros del gobierno de decir que la economía tachirense o la economía fronteriza se resuelve con una zona económica especial, mientras en este gobierno la asignación de divisas para la materia prima siga siendo un principio de discrecionalidad donde se le asignen divisas a los amigos, a los primos del gobierno o de los gobernadores. Tenemos que hablarle claro a la ciudadanía. Mientras en Venezuela no exista autonomía de poder, mientras en Venezuela el principio constitucional que habla de que Venezuela tiene un Estado social de derecho y de justicia no sea parte de la opinión pública nacional e internacional, el problema de fondo de los venezolanos no se va a solventar, porque el problema de fondo de los venezolanos, Vladimir, es un problema de carácter económico. Y en este país la inflación no ha podido ser controlada y la devaluación monetaria es una realidad que nos da muchísima tristeza a los venezolanos, porque el gobierno no se ha abocado a resolver el problema económico. ¿Y qué puedes hacer tú del Parlamento para que esa situación cambie? Laidy Gómez puede llevar los planteamientos y ser la voz de muchísimas vulneraciones que se generan en la frontera, pero hay que hablarle claro al pueblo. La Asamblea Nacional necesita tener una mayoría parlamentaria. ¿Para qué? Para devolverle a la sociedad venezolana el Estado de Derecho, para devolverle la autonomía del poder público a la sociedad venezolana, para que la reinstitucionalización del poder público permita que a Venezuela vuelva la inversión, para que se generen fuentes de empleo y también para que exista producción. En este país no hay producción porque sencillamente no existe la garantía ni la seguridad jurídica para que en este país venga a invertir nadie. Nosotros vemos en las noticias cómo a los que todavía nos permiten que llevemos una arepa a la casa son amenazados con privarlos de su libertad, como estrategias gubernamentales para tratar de seguir cercenando al quien todavía nos permite llevar una arepa a la comida de nuestra familia. Entonces, en este país no existen garantías, y mientras no existan garantías, la inversión no va a volver a Venezuela, y mientras no exista inversión, no se va a poder controlar ni la inflación, ni le vamos a poder nosotros designar a nuestra moneda el valor que merecemos. Tenemos que hacer una pausa, Laidy. Al regreso seguiremos conversando contigo. Vamos a leer la participación de la audiencia. Ya venimos con más de Vladimir a la una. Bueno, continuamos aquí en Vladimir a la una con Laidy Gómez, quien es candidata a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática en el Estado Táchira. Aquí ya tenemos la participación de la audiencia. Pregúntele a Laidy Gómez si se siente muy feliz por el triunfo de Macri, ya que aquí en Venezuela merecemos ese cambio, dice el galán Guillén. Bueno, yo me siento feliz de que los venezolanos verdaderamente hayan reaccionado, hayan despertado, y muchos sectores revolucionarios que están padeciendo la misma crisis que padecemos todos los sectores democráticos entiendan que el cambio es necesario y nos manifiesten que el día 6 de diciembre van a participar por el cambio, de la misma forma como la sociedad argentina también marcó el cambio y ganó Macri. Johnny Pocaterra, por lo menos está bien ubicada en lo que está hablando. Lo mismo pasa en Zulia y Apure. Néstor Alfonso, por favor, pregúntale si cree que el voto es secreto. Totalmente secreto, que el gobierno en este momento está manejando y está amedrantando a los funcionarios exigiéndole la fotografía del voto. Eso es una postura de temor, eso es una actitud de que este gobierno sabe que el 6 de diciembre tiene las elecciones perdidas. Es un delito solicitarle a los funcionarios
públicos la fotografía del voto. Y estamos totalmente convencidos que aquí nadie le va a presentar al gobierno la foto del voto. Lenin Enrique Torres, ayer no le diste los tweets, ¿por qué? Queremos una explicación coherente, por favor. Bueno, la única explicación que tengo es que el programa era grabado porque el viernes, como hubo cadena, grabamos al invitado que teníamos para ese día y por eso el programa salió grabado. Y allí dice abajo, cuando el programa es grabado, dice perfectamente la fecha y la hora en que fue grabado. De todas maneras, gracias por la pregunta, ¿no? Otra pregunta por aquí. Jesús Eduardo Jaime, definitivamente uno no entiende la candidata. El cierre de la frontera ha ayudado al pueblo del Táchira. Defínete, joven. El cierre de la frontera ha desmejorado las condiciones básicas de vida. El cierre de la frontera ha generado que la corrupción quede sin ningún tipo de disfraz. El cierre de la frontera ha evidenciado que los funcionarios de las Fuerzas Armadas que en este momento están custodiando las trochas venezolanas, pareciera que les generara más atracción económica las trochas que las aduanas. Eso es lo que ha generado el cierre de la frontera, sumando a que los delitos comunes, sumado a que en la frontera en estado de sección ahora se cometen más delitos, roban más, atracan más, y sumado a que ahora se hacen más colas que anteriormente. También hay otra pregunta por aquí. Dice Román Alexander, estado de excepción ¿dónde? En Sinamaica, 20 litros de gasolina cuesta 2.000 bolívares. Y lo venden igualito frente a la Guardia Nacional. Otra pregunta por aquí, Diego Peñalver, si conoce contrabando por trochas, denuncie seriamente con pruebas, así demuestra que trabajará en la Asamblea Nacional. Y José Verde te pregunta, ¿será que te duele que lo de la frontera porque ustedes se beneficiaron con el bachaqueo? Bueno, aquí lo que ha quedado en evidencia es que el bachaqueo lo están manejando quienes están custodiando las trochas. Ahora bien, ¿me duele la frontera? Sí, porque es que yo vivo allí, yo padezco, yo conozco la crisis, yo soy víctima como puede ser cualquier ciudadano que en este momento habita en cualquiera de los 6 municipios fronterizos donde se nos ha venido golpeando y atropellando. Evidencia, el gobernador del estado lo ha manifestado, que ellos aceptan que existen irregularidades en estas áreas o lo que se llama trocha, pero también existe otra realidad, Vladimir. A los ciudadanos que vivimos en frontera, en el mes de agosto, cuando se cerró la frontera y se dictó el estado de excepción, se nos trató de delincuentes, se nos trató de bachaqueros, de paramilitares, y hoy ya se ha dejado, el tiempo de Dios es perfecto, hoy se ha demostrado que todas las irregularidades que se han venido desarrollando desde que la frontera está cerrada no están justamente en la responsabilidad de los ciudadanos, sino de los funcionarios que están allí designados por el gobierno. Orlando Rodríguez, te felicito por mantener el equilibrio con los invitados. Hoy por hoy el mejor programa de opinión de la televisión. Gracias. Antonio Velázquez, bellísima la candidata que tienes como invitada. Wow, muy hermosa. Éxito. Con ella nos damos cuenta que el cambio es hermoso. Abraham Zambrano, al fin una cara nueva en la oposición, pero con el mismo guión del pasado disfrazado de cambio. Otro por aquí, tu encuesta del pueblo del Táchira está plenamente de acuerdo con el cierre soberano de la frontera. Ahorrar rinde más todo, dice el ciudadano Jaime. ¿Eso es verdad? Bueno, yo considero que esa persona no vive allá, o si vive allá se cae a mentiras como decir que en la frontera podemos tomarnos fotos en los anaqueles de los supermercados. Eso es escupirle la cara al pueblo del Táchira. Eso es escupirle y golpearle la cara al pueblo del Táchira, decir que los anaqueles del Táchira están surtidos. Es una total farsa. Aquí dice Leonardo Méndez, en sintonía de la Victoria, en Loma del Lincoln, estamos en cero producción, favor meter la lupa. Héctor Albarrán, pregúntale sobre las colas en las estaciones de servicio, como siempre hablando mentiras de la FAM. Bueno, eso es un tema bien importante, el tema de la gasolina, ¿no? Lo habíamos dejado a un lado. El gobierno necesita explicarle a los ciudadanos de la frontera, sobre todo a la gente que está hacia el área de Delicia, si estamos en estado de excepción y si se supone que no debe haber contrabando, ¿por qué le quitan la gasolina a los productores agropecuarios? Que con el cupo de Suchi, que es una reglamentación que está previamente definida, ¿por qué se le tiene que quitar la gasolina sin ningún acta previa, sin ningún procedimiento administrativo legalizado? Entonces, no estamos en estado de excepción, Vladimir, en la frontera estamos en un estado de humillación, pero también debemos destacar algo. Todas estas medidas han venido generando que el pueblo despierte, que se tome conciencia de que el cambio es necesario. No estamos en un tema ni siquiera político partidista, Vladimir. El esquema nacional que se va a manejar hacia las elecciones del 6 de diciembre va más allá del esquema político partidista. Es un esquema de condiciones de vida. Necesitamos recuperar las condiciones básicas de vida. Y quien por allí dijo que representábamos la vieja política, no sé, alguien por allí dijo, debo decir que sin ningún perjuicio soy una dirigente de un partido con muchísima historia, soy dirigente de un partido como Acción Democrática, dentro de mis equipos de campaña y dirigentes de los diversos partidos, en la fórmula mi suplente es un candidato de COPEI. Yo no tengo absolutamente ningún perjuicio porque es que en Venezuela antes existieron otras tendencias políticas, pero en Venezuela nunca habíamos aguantado hambre como estamos aguantando en este momento. Y eso es un producto o una consecuencia de una revolución que desencantó al pueblo. Tania Rondón, me encanta tu programa, la pero no soporto el abuso. Ella sabe que no todas las trochas se pueden controlar y que el Táchira ha mejorado, dice Carlos Guevara.
Estoy plenamente segura que Carlos Guevara no vive en el Táchira, o por lo menos no vive en los municipios fronterizos. Aquí dice Fran Ramírez, candidata a la unidad del Táchira, palabras coherentes e inteligentes. Osvaldo Ascaras, de bella e inteligente. Caramba, tiene muchos admiradores. Aquí es cierto, Vladimir Gradura, se sentó a una 4 m de la madrugada, pasan todo tipo de carga por Alcabala de Guardia Nacional y nadie dice nada. ¿Qué pasa? Foxtrot. Diego Peñalver, las guarimbas son expresiones de la MUD, de perderlas activarán o reconocerán la victoria. Bueno, las guarimbas verdaderamente, yo tengo que decirlo con plena sensatez, fue una acción que no generó ningún desarrollo ni social ni económico. Cuando nos vamos a la realidad, también debemos decir que el tiempo de Dios es perfecto. En este momento, todas las irregularidades que se han venido generando en una revolución mentirosa han quedado a la luz pública, pero yo quiero aprovechar la oportunidad para preguntar, ¿por qué en la frontera tenemos personas en los galpones que anteriormente eran industrias, que producían, que generaban fuentes de empleo, y hoy en día son galpones para tener a más de 200 personas hacinadas en espacios que anteriormente se generaban para producir? Pero también porque en la frontera tenemos personas presas por tener 4 kilos de azúcar en su vehículo, y porque en Venezuela todavía no tenemos una respuesta de que existan funcionarios con pasaportes diplomáticos que estén incursos en investigaciones de narcotráfico, y a los venezolanos no se nos da una respuesta coherente. Da de verdad tristeza ver al presidente de la Asamblea Nacional decir que estos ciudadanos que están detenidos por delitos de irregularidades de narcotráfico de estupefacientes en Haití, da tristeza ver que este señor diga que estos señores fueron secuestrados. Secuestrados estamos los ciudadanos que vivimos en la frontera, que tenemos la libertad de tránsito limitada, que tenemos las garantías constitucionales cercenadas. Secuestrados estamos los venezolanos que no podemos decirle a nuestra familia, a nuestros hijos, que le podemos garantizar el desayuno, el almuerzo y la cena. En este país es un héroe el padre de familia o la madre de familia que le garantice en este momento a sus hijos el desayuno, el almuerzo y la cena. Porque si tú trabajas, tienes que escoger o te vistes o comes. Si comes no te vistes, y si te vistes no trabajas. Esa es la realidad del venezolano, ojo, y no es la realidad de los adecos y los copellanos y los justicieros y los de Nuevo Tiempo, es la realidad de toda la sociedad venezolana que en este momento está padeciendo una crisis nacional, y dentro de ello debo destacar que es la realidad de los revolucionarios que un día confiaron en el gobierno y hoy se sienten desencantados por una revolución que no mejoró sus condiciones de vida. Aquí también hay otros comentarios de distinta índole. Bueno, aquí hay una que dice, fíjate tú, ya Elsa Solórzano no será la más bella del Parlamento, dice Carlos Montero. Bueno, ya un problema de otra naturaleza, ¿no? Tupac Amaru. Luego de que termine la candidata de la MUD, viene Daniel Pesúa Ponte del Circuito 3. Bueno, sí. ¿Qué opina de la declaración de Guanipa de que la Asamblea será propicia para dar un golpe de Estado a Maduro? Diego Peñalver, no sé si él lo dijo textualmente así, pero te pregunta eso. Bueno, ahí debo destacar que nosotros estamos plenamente conscientes, y creo que lo conversaba con la persona que vas a entrevistar ahora, que nosotros estamos plenamente conscientes y convencidos que con la violencia no vamos a lograr nada, que la violencia es el arma de quienes se quieren mantener en el poder a la fuerza y bajo la arbitrariedad, y nosotros sabemos que para que la sociedad venezolana se pueda reconstruir necesitamos vincular a todos los sectores, y de eso estamos totalmente claros. Emanuel Ruiz para Vladimir, sácame de dudas que tengo, que vengo sintonizando tarde. ¿Ella es candidata a la Asamblea o al Venezuela? No, chico, bueno, imagínate tú, los moros venezolanos. Así o más claro, que quiere que le hablen al gobierno con la verdad de frente. Te felicito, dice Mundo Entero. Ella más que todo, más que nadie sabe todo lo que pasa en la frontera y habla clarita. De Wilmer Becerra. Por favor, Vladimir, le puedes volver a preguntar qué va a hacer a ella al respecto. Todos saben los problemas, queremos soluciones. Por supuesto, la solución en este momento está en las manos del pueblo. La solución es tener una mayoría en la Asamblea Nacional para contrarrestar el abuso de poder, para contrarrestar el abuso de autoridad, para contrarrestar que con los recursos de los venezolanos se sigan tergiversando acciones en contra del pueblo. Tenemos que tener mayoría parlamentaria para nosotros poder devolverle la autonomía al poder público. Tenemos que tener mayoría parlamentaria para poder hacer la contraloría a todos estos entes del poder público que actúan en contra del pueblo. Pero también tenemos que tener mayoría parlamentaria, Vladimir, para poder tomar medidas económicas, y también tenemos que tener mayoría parlamentaria para que el señor Nicolás Maduro verdaderamente se dedique a ejecutar, y nosotros en la Asamblea, Dios mediante, con el voto popular del pueblo, nos dediquemos a legislar. El presidente de la República no puede seguir dictando medidas económicas a través de leyes habilitantes donde se viene desangrando el bolsillo del venezolano, pero para ello tenemos que tener mayoría en el Parlamento. Y la primera solución es un Parlamento donde la mayoría sea de la alternativa democrática, que venga a resarcir o a reconstruir todo este desastre económico que tiene Venezuela. Will Pérez Malavé, es triste ver y escuchar a una joven al estilo de Elsa Solórzano con tanta alienación demagógica, no volverán jamás, dicen.
Bueno, yo creo que nosotros, a los demócratas, nos llegó el momento de decir que los que no volverán son aquellos que le han hecho daño al pueblo fingiendo una revolución que no está en sintonía con lo que es la realidad del venezolano. ¿Es recomendable decretar el estado de conmoción interna para hacer frente a la alarmante cifra de 25.000 muertos anuales? Dice Salatiel Ibimas. Bueno, yo tengo que destacar que en el municipio de Pedro María Ureña, el día sábado, se asesinó a una persona que venía con una bolsa de medicamentos por una de las trochas y se alega que pues era una persona que tenía condiciones irregulares. Ahora la pregunta es, si se va a hacer una detención, ¿por qué un tiro que le fractura el cráneo a un ciudadano? Si se va a hacer una detención, sabemos que los homicidios culposos se determinan a través de heridas en zonas que no sean frágiles para la vida de un ser humano, y en nuestras trochas se están matando personas que se dicen ser irregulares, pero que después de la evidencia pública nosotros notamos que no son homicidios culposos. Entonces no existe ninguna garantía de la seguridad ciudadana. Muchas gracias, Lady, por haber venido Bueno, al programa. Vladimir, muchas gracias a ti.